El sol se reflejaba en el agua cristalina mientras el pequeño bote motorizado avanzaba hacia la isla. 5 amigos estaban a bordo, ansiosos por comenzar sus vacaciones de ensueño. Sofía, la organizadora del viaje, sonreía mientras observaba la isla paradisíaca en el horizonte. Las playas de arena blanca y la exuberante vegetación prometían días de descanso y diversión. «Esto es increíble», dijo Leo, el aventurero del grupo, mientras ajustaba su cámara para tomar fotos del lugar. «Necesitábamos esto», agregó Clara, sentada junto a su novio, Marcos, ambos listos para desconectar del estrés de la ciudad. «Ni siquiera tenemos señal de teléfono aquí», comentó Eva, la más reservada del grupo, revisando su móvil. «Un lugar perfecto para escapar». La isla, llamada Isla del Sol, parecía sacada de una postal, un refugio perfecto en medio del océano. Sin embargo, mientras el bote se acercaba, Sofía no pudo evitar notar una extraña sensación en el aire. Había algo diferente. A pesar de la belleza que los rodeaba, una corriente de inquietud la recorrió. El guía que los había recibido apenas habló durante el trayecto, manteniéndose distante y observando la isla con una mirada nerviosa. «¿Estás bien?», preguntó Leo al ver la expresión de Sofía. «Sí, claro», respondió ella, quitándose la sensación de encima. «Debo estar imaginando cosas». Cuando desembarcaron, fueron recibidos por un hombre mayor, don Fernando, el único residente permanente de la isla. Era el encargado de las cabañas y las actividades del lugar. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa cálida, aunque sus ojos mostraban algo más. «Esta isla es especial, asegúrense de disfrutarla al máximo». La primera noche en la isla fue tranquila. Tras instalarse en sus cabañas, el grupo se reunió alrededor de una fogata. Rieron, bebieron, y disfrutaron del sonido de las olas rompiendo suavemente contra la costa. ¿Alguien más notó lo raro que es don Fernando?, preguntó Eva, rompiendo el ambiente relajado. «Es solo un anciano que lleva demasiado tiempo aquí», respondió Marcos, encogiéndose de hombros. «Sí, pero hay algo en su mirada, no sé, como si supiera algo que nosotros no», añadió Sofía, su inquietud creciendo. Mientras hablaban, un fuerte ruido se escuchó desde el bosque cercano. Las ramas crujieron como si algo o alguien se moviera entre ellas. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, con los ojos bien abiertos. «Probablemente solo animales», dijo Leo, levantándose. «No hay de qué preocuparse». Pero cuando todos regresaron a sus cabañas, Sofía no pudo dejar de pensar en aquel ruido. Se quedó despierta, observando por la ventana. La luna llena iluminaba la playa, pero detrás de los árboles, sombras inquietantes se movían. Esa noche, sus sueños fueron oscuros y llenos de pesadillas. Al día siguiente, decidieron explorar la isla. Aunque intentaron mantener el entusiasmo, el ambiente se había vuelto denso. Mientras caminaban por el denso bosque, Sofía sintió que los estaban observando. Algo en el silencio del lugar no encajaba. «¿Esto no te parece extraño?», preguntó Leo a Sofía mientras recorrían un sendero empinado. «¿El qué?». «El silencio. No hay pájaros, ni siquiera el sonido de insectos. Es como si la isla estuviera muerta». Antes de que Sofía pudiera responder, llegaron a una vieja construcción en ruinas. Parecía un edificio abandonado, cubierto de enredaderas y musgo. «Esto no estaba en el mapa», dijo Marcos, sorprendido. Dentro, encontraron antiguos documentos y herramientas oxidadas. Parecía que, en algún momento, la isla había sido un lugar de experimentos científicos. En una de las paredes, había fotografías descoloridas de personas, todas con miradas vacías. «¿Qué diablos es esto?», preguntó Clara, examinando una de las fotos. Pero lo más inquietante era una inscripción tallada en la piedra: «La isla te verá morir». Esa noche, el verdadero horror se desató. Mientras dormían, un grito desgarrador resonó por toda la isla. Sofía despertó sobresaltada, corriendo hacia la cabaña de Leo. Pero cuando llegó, él ya no estaba. «Leo», gritó, su voz temblando de pánico. Marcos y Clara llegaron corriendo, seguidos de Eva.
Todos miraban con horror la cabaña vacía, con signos de lucha. Las sábanas estaban rasgadas y había huellas en la arena que se dirigían hacia el bosque. «Esto no puede estar pasando», murmuró Clara, aterrorizada. «Tenemos que encontrarlo», dijo Marcos, tratando de mantener la calma, aunque sus manos temblaban. Armados con linternas, se adentraron en el bosque, siguiendo las huellas. El silencio era sepulcral, pero de vez en cuando, el crujido de ramas les hacía volverse, esperando ver a Leo. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho peor. Al borde de un acantilado, descubrieron el cuerpo de Leo, inerte, con una expresión de terror en su rostro. Había sido brutalmente atacado. «Esto no fue un accidente», susurró Eva, retrocediendo. «Alguien nos está cazando», concluyó Marcos. La mañana siguiente fue caótica. El grupo, ahora reducido y aterrorizado, decidió que tenían que salir de la isla cuanto antes. Pero cuando fueron a buscar el bote, descubrieron que estaba destruido. No había forma de escapar. «Nos están atrapando aquí», dijo Sofía con voz quebrada. «¿Pero, quién? ¿Y por qué?», preguntó Clara, temblando de miedo. Desesperados, volvieron al edificio abandonado, esperando encontrar respuestas. Revisando los antiguos documentos, encontraron registros de una organización secreta que había usado la isla para realizar experimentos humanos en el pasado. Aquellos que se oponían a los experimentos desaparecían misteriosamente. Los pocos que sobrevivieron huyeron, pero algunos nunca lograron escapar. «Nosotros somos los siguientes», dijo Eva, su rostro pálido. Don Fernando, el amable anciano que los había recibido, era uno de los antiguos empleados de esa organización. Y ahora, al parecer, seguía protegiendo los oscuros secretos de la isla. El último día en la isla fue una batalla por la supervivencia. Con sus vidas en juego, el grupo intentó enfrentarse a Don Fernando y los misteriosos cazadores que habitaban la isla. Mientras el sol se ponía en el horizonte, una brutal lucha se desató en la selva. Sofía, ahora herida y agotada, descubrió una antigua cueva donde los cuerpos de otras víctimas descansaban, ocultos durante generaciones. Don Fernando apareció detrás de ella, confesando que la isla no dejaba a nadie irse vivo. El pasado no podía ser revelado. Con un último acto de valentía, Sofía logró escapar de la isla, pero no sin pagar un precio terrible. La verdad sobre el paraíso convertido en infierno la acompañaría siempre. Sofía corría a través de la densa selva, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Los gritos de Clara resonaban en la distancia, mezclados con el rugido de los cazadores que no dejaban de perseguirlos. La isla, que alguna vez parecía un paraíso, se había transformado en una trampa mortal de la que era imposible escapar. Marcos, quien estaba junto a ella, jadeaba de agotamiento, pero su mirada seguía determinada. Ambos sabían que, si no encontraban una manera de contraatacar, la isla sería su tumba. «Tenemos que llegar a la torre de vigilancia», dijo Marcos, señalando a lo lejos la estructura deteriorada que se alzaba sobre una colina. Don Fernando había mencionado que era la instalación más antigua de la isla, usada para controlar las operaciones cuando aún estaba activa. «¿Qué esperamos encontrar ahí?», preguntó Sofía, intentando no desesperarse. «Comunicación. Si hay algún equipo funcional, tal vez podamos enviar una señal de socorro». Ambos avanzaron en silencio, con las sombras alargadas por el sol poniente detrás de ellos. Cada paso los acercaba más a la revelación final. La torre era su única esperanza, pero también sentían que allí aguardaba el enfrentamiento definitivo. Al llegar a la torre, la estructura parecía un monumento olvidado de un pasado sombrío. La puerta estaba entreabierta, y dentro, el polvo y las telarañas lo cubrían todo. Marcos y Sofía encendieron sus linternas y subieron por las escaleras de metal oxidadas. En la cima, encontraron un cuarto de control lleno de equipos antiguos. Pantallas rotas, radios descompuestas y papeles esparcidos por el suelo. A pesar de la desolación, una vieja radio seguía conectada a una fuente de energía. «Funciona», murmuró Marcos, esperanzado. Sofía observó las vistas desde la torre, la isla completa se extendía bajo ellos.
Desde esa altura, era evidente que la isla no era solo una trampa física, sino psicológica. Aquellos que llegaban no escapaban, porque nadie creía que lo lograrían. «Vamos a transmitir», dijo Marcos, sintonizando la radio. De repente, un ruido en la escalera los alertó. Sofía se giró justo a tiempo para ver cómo una figura emergía de las sombras. Era don Fernando, pero esta vez no venía solo. Detrás de él, los cazadores, hombres con rostros endurecidos y ojos llenos de odio, aparecieron como espectros. «Ustedes no entienden», murmuró don Fernando. «No es la isla la que los atrapa. Es el secreto que guarda. Si alguien se entera de lo que ocurrió aquí, todo lo que conocemos colapsará. Eso no te da derecho a casarnos», gritó Sofía, sintiendo la ira acumulada. «Tú y los demás eligieron esto. Nosotros no». «Es demasiado tarde», dijo uno de los cazadores con una voz áspera. «Nadie sale de la isla con vida». Marcos y Sofía estaban atrapados en la torre, rodeados por los cazadores. Era el fin del juego. Pero algo cambió en Sofía. Después de todo lo que habían sufrido, no estaba dispuesta a morir sin luchar. No después de todo lo que habían descubierto. «Si vamos a morir, al menos llevemos a algunos con nosotros», dijo Marcos, con una sonrisa decidida. Sofía asintió. Ambos recogieron lo que pudieron para defenderse, desde viejos tubos hasta partes de la radio rota. La batalla que siguió fue caótica. Sofía golpeó con todas sus fuerzas mientras Marcos se lanzaba con una fiereza que nunca había mostrado. A pesar de estar superados en número, la adrenalina y la desesperación los convirtieron en luchadores implacables. Uno a uno, los cazadores caían, pero no sin dejar heridas profundas en ambos. El sonido del combate resonaba en la torre, y cuando finalmente quedaron en pie, don Fernando los observaba desde una esquina, sus ojos llenos de pena. «Esto no tenía que terminar así», dijo con una voz rota. «La isla los consumió». Sofía, cubierta de sudor y sangre, lo miró con frialdad. «No fue la isla, fueron ustedes». Con un último esfuerzo, empujó a don Fernando por las escaleras, su cuerpo golpeando los peldaños con un ruido sordo hasta que el silencio cayó de nuevo. Heridos y agotados, Sofía y Marcos sabían que no podían quedarse en la torre. Con el sol saliendo en el horizonte, el sonido de helicópteros se escuchó a lo lejos. La señal que habían enviado finalmente había llegado a algún lugar. Sin embargo, mientras descendían de la torre, Marcos tropezó, sus heridas eran más graves de lo que había mostrado. Cuando llegaron a la base de la torre, cayó al suelo. «Marcos», Sofía se arrodilló junto a él, desesperada. «Sigue tú», dijo él, jadeando. «Yo no lo lograré». Sofía negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. «No, no voy a dejarte aquí». Marcos sonrió débilmente. «Prométeme que saldrás de la isla. Que harás que todo lo que vivimos signifique algo». Sofía lo miró, incapaz de hablar. Pero en su corazón, sabía que él tenía razón. No había más tiempo. A lo lejos, el sonido de los helicópteros se hacía más fuerte. «Te prometo que lo haré», susurró, besando su frente. Con el corazón roto, Sofía corrió hacia la costa. Los helicópteros la divisaron, descendiendo rápidamente. Mientras era rescatada, miró hacia atrás, hacia la isla que había destruido sus vidas. Los secretos de la isla no podían ser enterrados. Y aunque había perdido a sus amigos, había sobrevivido para contarlo. Pero el paraíso había cobrado su precio, y ella nunca sería la misma. El helicóptero se elevó en el aire, llevándola lejos de aquel infierno disfrazado de paraíso. La isla se desvanecía en la distancia, pero Sofía sabía que su historia aún no había terminado.